Entonces, vas a ver por lo general en las estructuras químicas que hay una particularidad, hay una estructura que se suele llamar el famoso Switterion, ¿no? Switterion. ¿Qué hace el Switterion? ¿Qué es el Switterion? Por así decirlo, es la manera normal en la que vas a encontrar un aminoácido, ¿no? Profe, ¿no es esta? No, esta no es. Esta es la forma en la que vas a encontrar un aminoácido, por lo general. Entonces, el Switterion tiene polos. El grupo amino y el grupo carboxilo, obviamente, que están cargados positiva y negativamente respectivamente. A esa disposición dipolar, a ese ion dipolar con polos, se le llama Switterion. Es una estructura iónica, depende del pH. Vamos a ver ahora la importancia. No, está en alemán, o sea, significa lo mismo, ¿no? Ion dipolar o Switterion, ¿no? Existe de este modo en qué? En disolución y pH neutro. ¿Eso qué quiere decir? Que esta forma yo la puedo encontrar en soluciones. Una solución tiene un soluto, un solvente. Por ejemplo, la sangre es una solución. Si la sangre por ahí se acerca a un pH neutro, por lo general vas a encontrar a los aminoácidos en esta forma. ¿Ya? Entonces, haz de cuenta lo siguiente, ¿no? Tengo el Switterion, está acá el Switterion. Y yo te hago la siguiente pregunta, ¿no? Si yo a este Switterion, yo le aumento hidrogeniones. Si yo aumento hidrogeniones, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar si le aumento hidrogeniones? ¿Qué va a pasar si le aumento hidrogeniones? Pues va a pasar varias cosas, ¿no? Igual acá, si le aumento oxidrilos, hidrogeniones, ¿cómo varía? Fíjate, ¿ves que aquí de alguna manera esa carga se ha vuelto neutra? ¿Eso qué significa? Que ha ganado hidrogeniones. Ah, entonces, este hidrogenión, ¿dónde ha ido? Acá. Y por eso, ¿qué forma me ha resultado? Esta. ¿Qué estoy haciendo? Agregando hidrogeniones. Es decir, estoy acidificando el medio. ¿Qué forma estoy obteniendo? Forma catiónica. Listo. De la misma forma, ¿qué estoy haciendo acá? Este OH se junta acá, ¿no? Pierde su carga y solo me queda este polo negativo. Entonces, ¿qué forma es? Anión, forma negativa, en presencia de que si añado más oxidrilos, ¿qué estoy haciendo? Estoy basificando el medio. Lo estoy volviendo más básico. Entonces, moraleja, en pHs básicos, ¿qué forma obtengo? Aniónica. En pHs ácidos, ¿qué forma obtengo? Catiónica. Listo. Eso es todo. Ahora, fíjate lo siguiente. Esta disposición, esta polaridad, brinda propiedades. Primera propiedad, punto de fusión alto. Segunda propiedad, mayor solubilidad en agua. Y otra propiedad importante, que nuestro querido aminoácido va a tener una parte ácida y una parte básica. ¿Cuál es la parte ácida? Esta. ¿Cuál es la parte básica? Esta. Entonces, como tiene, y como dice acá, como posee grupos ácidos y grupos básicos, esa molécula pasa a llamarse anfotérica. ¿Cómo se pasa a llamar la molécula? Se pasa a llamar anfotérica. Listo.
¿Es importante, profe? Sí, es una de las características que tienen los aminoácidos. Y esto, claro, es lógico, ¿no? ¿Es menos ácido que un ácido carboxílico? Sí. Y a la vez es menos básico que una amina. Recordarás por química orgánica que los ácidos carboxílicos, por el mismo nombre, son ácidos y las aminas son básicas. Entonces el aminoácido como que se ubica entre los dos, ¿no? Levemente menos ácido y levemente menos básico. Listo. Ahora, ¿qué más, profe? ¿Qué más? ¿Qué más me puedes decir de todo esto? Pues aquí te doy un adelanto de lo que algún día vas a hacer en la querida facultad, ¿no? Este es el famoso experimento de la titulación. No voy a explicarte mucho de en qué consiste, de repente lo puedes averiguar por tu cuenta. Solo quiero que veas, esto es como una recta numérica. Aquí el pH, ¿de dónde a dónde pasa? Pasa de ácido a base. Y a su vez, el OH, ¿no? El OH aumenta. Profe, entonces, ¿qué hemos dicho? ¿Qué sucede si yo a esta forma esquitteriónica, que está a un pH de 6.0? Entonces, aquí una pequeña relación. ¿Cómo se le llama al pH en el cual la forma esquitteriónica se mantiene como un dipolo? Punto isoeléctrico. Así se le llama ese pH, punto isoeléctrico. pH isoeléctrico. Si yo acidifico el medio, ¿qué forma voy a obtener? La forma catiónica. Si yo basifico el medio, ¿qué voy a obtener? La forma aniónica, ¿no? Y justamente ahí está el gráfico. ¿Cómo, cómo voy obteniendo estas formas? Solo modificando el pH. ¿Es importante? Sí. Tenlo en cuenta. Las variaciones de pH afectan bastante a esta estructura. Listo. Ahora, hay clasificaciones de aminoácidos y son bastantes. Vamos a ver lo siguiente. Polar, ¿no? Te acordarás. Cuando yo digo que algo es polar, cuando es o cuando tiene cierta afinidad o no afinidad con el agua, ¿no? Si la molécula es polar, significa que tiene afinidad con el agua. Si es no polar, significa que no tiene afinidad con el agua. ¿De qué otra manera le llamo al polar? Hidrofílico. ¿De qué otra manera le llamo al no polar? Hidrofóbico. Fobia, ¿no? Rechazo. Entonces, ¿cuáles son los aminoácidos polares, pero que tienen carga, ¿no? ¿De dónde salen sus propiedades? Sobre todo, salen de las cadenas laterales. En este caso, la cadena lateral está con color rojo. Esto viene a ser la cadena lateral. ¿Qué aminoácido se encuentra acá? El ácido aspartico, el ácido glutámico, la lisina, la arginina y la histidina. ¿Qué me dice? Justo lo que estamos hablando. Que las cadenas laterales hidrofílicas, son hidrofílicas porque obviamente es polar, actúan como ¿qué? Como ácidos y bases. Por tanto, tienen? ¿Qué tienen? Además, tienen cargas completas, positivas y negativas. ¿Eso qué les permite? Formar enlaces iónicos. Formar enlaces iónicos. Ah, ¿eso qué quiere decir? Que si yo tengo un polipéptido acá, una cadena, y por acá tengo otra. Por ejemplo, pongo el caso. Ya, aquí tengo lisina. Ya, aquí tengo lisina. Y por aquí tengo, digamos, histidina. ¿Qué tipo de enlace se va a formar aquí? Iónico. ¿Me permite mantener esta estructura? Sí. Ah, para eso ayuda. ¿Ves? Algo sencillo, aunque lo vamos a ver más adelante también. En este caso,
¿De qué estoy hablando? De polares, también aminoácidos polares, pero ya también que no tienen carga. ¿Quién se encuentra aquí? Serina, treonina, glutamina, asparagina y tirosina. Como no tienen carga y son polares, ¿cómo les llamo? Son hidrofílicos y pueden o no tener cargas parciales, ¿no? ¿Cómo es una carga parcial? Por ejemplo, tengo una molécula acá. No tiene una carga, pero obviamente por aquí tendrá ciertas mini cargas positivas y negativas. ¿Cuándo es una carga parcial? Cuando parte de estas cargas se van hacia un polo por un momento determinado. ¿Eso qué viene a ser? Eso viene a ser, ese es el símbolo de una carga parcial. En este caso, digamos que es una carga parcial positiva. Es por un espacio de tiempo. No las tienen durante, durante todo el tiempo, valga la redundancia. Ahora, ¿qué me permite esto? La formación de puentes de hidrógeno y la relación con agua. Ah, ya, profe. Entonces, otra vez. Si tengo aquí, por ejemplo, glutamina y tengo por acá asparagina, ¿qué tipo de enlace se forma acá? Puente de hidrógeno. Ah, además, si aquí yo tengo agua, esta molécula se puede relacionar con el agua. Además del puente de hidrógeno, también se puede relacionar con el agua. Listo. ¿Es importante? Sí. Te estás dando cuenta de la cantidad de enlaces que se están formando. Tengo también aminoácidos que son no polares, o sea que son hidrófobos. ¿Quién da esa determinación? La cadena lateral, ¿no? Entonces, date cuenta de lo siguiente. Estos aminoácidos, por lo general, por ser hidrófobos, acuérdate de ácidos grasos. Si yo tengo un ácido graso acá, la cabeza es polar, la cola es no polar. En una membrana, estoy dibujando una membrana. ¿Dónde se ubica la cabeza? Hacia el exterior. ¿Dónde se ubica la cola? Al interior. Entonces, usando tu lógica, tú que eres bastante lógico. Si me dicen que estos aminoácidos son polares, ¿dónde se van a ubicar? ¿Al exterior o al interior? Al interior. Entonces, si yo tengo acá mi cadena polipeptídica, no digamos que sean dos cadenas. ¿Qué aminoácido puedo encontrar acá? Hacia adentro. Obviamente, puedo encontrar alanina, puedo encontrar valina, o puedo encontrar leucina, isoleucina, metionina, fenilalanina, triptófano. Bacán. Por eso dice acá lo mismo. Estos aminoácidos que tienden a formar el centro de las proteínas solubles. Forman el centro de las proteínas solubles, ¿no? Y tienen una función importante en las membranas porque se vinculan con la bicapa lipídica. Eso se ve perfectamente aquí. Bacán, entonces. Ya estamos entendiendo cómo funciona esto de los aminoácidos. Finalmente, vas a tener aminoácidos que tienen propiedades particulares. Glicina, cisteína y prolina. Prolina otra vez. La glicina, como solo tiene un constituyente, aunque no es tan exacto esa definición, se puede acomodar a un ambiente hidrófilo o hidrófugo. Entonces, dice que si aquí yo tengo un polipéptido que se junta algo así, aquí en los sitios donde hay un poquito más de unión, están más unidos, ¿qué aminoácido por lo general vas a encontrar? Glicina. ¿Qué aminoácido vas a encontrar? Glicina. ¿Por qué? La misma teoría lo dice. Reside en los sitios donde los polipéptidos están en contacto estrecho. ¿Por qué? Porque la glicina puede ser a su vez hidrófoba o hidrofílica. Puede ser las dos. La cisteína.
Fíjate esto, tiene azufre. Naturaleza polar sin carga, posee la propiedad, ojo, la cisteína tiene naturaleza polar. Polar. ¿Dónde se va a ubicar? ¿Al interior o al exterior? Al exterior, ¿no? O sea, no va a estar al medio, va a estar generalmente por acá, cisteínas, en una disposición y otra. ¿Qué propiedad va a tener? Va a tener la famosa propiedad de formar un enlace covalente con otra cisteína, formando un enlace disulfuro. ¿Qué significa? Que si yo tengo otra cisteína acá, que también tiene sulfuro, aquí se va a formar el famoso puente disulfuro. Es un enlace covalente que lo vamos a ver más adelante. Y la prolina, que habíamos visto que tiene un anillo así, ¿qué me dice? La cadena lateral dice que tiene naturaleza hidrófoba. Hidrófoba, ¿eso qué significa? Que es no polar. Tiene la propiedad de crear dobleces. Ajá, encontramos el meollo del asunto. Dobleces en las cadenas polipeptídicas y alterar, por tanto, las estructuras secundarias ordenadas. ¿Cómo es eso, profe? Digamos que yo tengo acá una cadena polipeptídica y de pronto aparece prolina. Ah, un doblez. Igual, sigo avanzando y aparece otra prolina. Y aparece otra prolina. ¿Ve? Prolina, prolina. ¿Qué me está creando? Dobleces, dobleces, dobleces. ¿Me altera la estructura? De hecho, me altera. Aparte de que, como habíamos visto antes, le da rigidez y resistencia y demás. Adicional. Genial entonces. Ahora, a modo de resumen. En las proteínas son solubles, abundan los aminoácidos polares, ¿no? Obviamente. ¿Y dónde se ubican de preferencia? En la superficie de quién? De la molécula. Ahora, en las mismas proteínas, los aminoácidos que no son polares, no hidrosolubles, ¿dónde se ubican? Al centro de la molécula. Los aminoácidos que tienen característica hidrófoba, ¿dónde se aglomeran? Otra vez al interior de las proteínas y además ayudan a la formación de la estructura tridimensional. Ahora, las interacciones hidrófobas. ¿Entre qué aminoácidos eran? Entre estos aminoácidos hidrófobos, que permiten el plegamiento de las proteínas y la estabilidad. Ahorita vamos a ver qué es el plegamiento de una proteína. Entonces, ¿qué me dice la teoría? Que la actividad catalítica, la actividad enzimática, la que acelera y tiene que ver con las reacciones, ¿gracias a qué se da? Se da gracias a que los grupos polares reactivos se van al interior no polar. ¿Qué significa? Que si yo tengo una proteína, ¿qué voy a encontrar acá? Voy a encontrar un interior de aminoácidos no polares. ¿Pero qué me dice la teoría? Que hay ciertos grupos polares reactivos que también se ubican acá. Entonces, ¿qué se está formando aquí? Se va a formar un sitio de actividad catalítica. Esto sobre todo lo vas a estar viendo en enzimas, ¿no? Cuando veamos enzimas la siguiente clase. Entonces, para que te ubiques. Por ejemplo, todo lo que está de azul, viene a ser la parte hidrofílica. Por eso se ubica hacia, mejor dicho, todo lo que está de verde viene a ser la parte hidrofílica. Por eso se ubica al exterior. Todo lo que está de azul, bueno, en este caso de azul, para este gráfico, para estos efectos, se ubica de rojo. Viene a ser la parte hidrofóbica. Por eso se ubica hacia el medio. Y profe, ¿qué es el amarillo? Es el grupo M, el grupo hemo, ¿no? Entonces fíjate la disposición, estas son proteínas reales, obviamente. Y mira, se cumple todo lo que dice la teoría.
Ahora, aquí hay una pequeña tabla también, si quieres la puedes repasar. Es necesario que vayas viendo, analizando cómo son las estructuras. Fíjate sobre todo esto. Hay una manera de simbolizar los aminoácidos, ya sea con letras simples o ya sea con abreviaturas, ¿no? Puedo simbolizarlos independientemente. Y puedo analizar también, ¿no? Cadena lateral es no polar, bueno, haces una pequeña comparación con el cuadro que te presenté hace un rato también. No se va a contradecir, ¿no? De repente te va a dar un poco más de datos también. Aparece también el punto isoeléctrico, o sea, el punto en el cual estos aminoácidos están en forma de ion dipolar o switterion, ¿no? Es a modo de repaso, en realidad. De repente te sirven esos datos. ¿Qué aminoácidos tienen azufre? Bueno, la cisteína y la metionina. Igual, ¿qué aminoácidos? Pues se les suele decir básicos: lisina, arginina, histerina. Ácidos, los ácidos, ¿no? Ácido aspartico, ácido glutámico. ¿Quién tiene hidrógeno? Asparagina, glutamina, triptófano. Te puede servir también. Por eso es que te pongo el cuadro. Entonces, hay una clasificación de los aminoácidos estándar. ¿Te acuerdas, no? Los 20 que habíamos estado revisando. De acuerdo a la síntesis, o sea, de acuerdo a la capacidad que tiene el ser humano de poder sintetizarlos él mismo, se van a clasificar en dos: esenciales y no esenciales. Los esenciales son los que se obtienen en la alimentación. ¿Eso qué significa? Que yo no los puedo sintetizar. Si los pudiera sintetizar, no necesitaría obtenerlos de la alimentación. Por eso, dice, se obtienen en la dieta. Y hay una clasificación extra. Cuando tú encuentras un alimento, una proteína que te provee todos esos aminoácidos, todos estos aminoácidos esenciales, en proporciones adecuadas, a esa proteína se le suele llamar proteína completa. Y obviamente lo contrario, si es deficiente o no te da la suficiente proporción en ciertos aminoácidos, se le llama proteína incompleta. Por tanto, los no esenciales, ¿dónde se sintetizan? En el organismo. ¿Por qué se llaman no esenciales? Porque no necesito obtenerlos de la dieta, ¿no? Yo los puedo sintetizar. Ahora, al examen de admisión, ¿qué suele entrar? Pues te van a preguntar el nombre de todos los aminoácidos. Pero, profe, ¿cómo hago? ¿Cómo memorizo? Bueno, hay una memotecnia bastante sencilla. ¿Ves el fondo de las letras? Es rojo. ¿Qué aminoácidos son? Son los aminoácidos no esenciales. Son las primeras letras, ¿no? De cada uno de los nombres de los aminoácidos no esenciales. ¿Ves la memotecnia? Saca gata. La antecedes la P, le terminas con G, ¿no? Algo fácil, ¿no? Para que te acuerdes. Entonces, este simbolito es de los aminoácidos esenciales. ¿Qué es lo único que debes acordarte? Que el único aminoácido esencial que empieza con A es arginina. ¿Ves que aquí hay 4 A's? Ya, para que no te confundas. El único que empieza con A esencial es arginina. Y en contraparte, esta T, ¿a qué aminoácido se refiere? A la tirosina. ¿Por qué? Porque en los esenciales hay hartos aminoácidos que tienen T. Listo, es todo. Con esto te basta y con esto ya puedes responder las preguntas que te hagan, ¿no? Ahora, hay aminoácidos nuevos. Recientemente, y también en la universidad, en el CEPRU, se habla de la selenocisteína, ¿no? ¿Qué es la selenocisteína? Y ten cuidado acá, puede que sea pregunta de examen. Es el 21º aminoácido. Esta es la abreviatura, SEC. Es análogo de la cisteína. ¿Qué sucede? Aquí tengo la cisteína. Este azufre se cambia por selenio y fin. Esa es la selenocisteína, simplemente es un reemplazo. ¿Cuántos aminoácidos, por así decirlo, encuentro en el ser humano? O sea, ¿cuántas proteínas que tienen estos aminoácidos puedo encontrar? 2 docenas, algunos dicen 25. ¿En qué tipo de proteínas la vas a encontrar o qué funciones da a la proteína? Catabólica, anabólica y antioxidante. Aquí tienes algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, las tiorredoxina reductasas, la deiodinasa, la glutatión peroxidasa y su función, ¿no? A modo de que
de que no sea algo desconocido para ti. El otro aminoácido nuevo es la piloricina. Es el 22º y su abreviatura es PIL. Es un derivado de la lisina. Si te das cuenta, esto es lisina, es un derivado de la lisina, ¿no? ¿Quién se junta a la lisina? Este componente. ¿Cómo se llama ese componente? 4-metil-pilorrin 5-carboxílico. ¿Qué forma? Un enlace amida. Con el grupo amino, obviamente, de la cadena lateral de la lisina. ¿En dónde vas a hallar? En las enzimas de las arqueas. De las arqueobacterias. Listo. ¿Puede entrar? Sí puede entrar. ¿Por qué? Porque ya es bastante tiempo que estos dos aminoácidos están ingresando también a la bibliografía oficial de los libros. Además, vas a encontrar que hay aminoácidos con importancia biológica que no necesariamente se encuentran en las proteínas, ¿no? No es algo estricto. Te lo dejo aquí, es como información para que tú puedas ya estudiar o de repente tener información extra. Te puede servir en algún momento de repente, ¿no? Tómalo en cuenta y tienes el cuadro, tú ya manéjalo como veas por conveniente. Y ahora vemos un poco de terminología. ¿Qué es un péptido? Un péptido viene a ser un compuesto que posee dos o más aminoácidos, ¿ya? Un péptido, entonces, va a nacer de lo siguiente. Tengo un aminoácido que se junta con otro aminoácido que se junta con otro aminoácido que se junta con otro aminoácido. ¿Qué enlace los junta? El enlace peptídico. Entonces, ¿qué es un péptido? Es un compuesto que tiene dos o más aminoácidos. Todo esto, ¿qué viene a ser? Un péptido. Un péptido. Ahora, ¿cómo se le llama a cada uno de estos aminoácidos que son parte del péptido? Como me dice aquí, cada unidad de aminoácido en el péptido se le suele llamar residuo. Listo. ¿Qué más, profe? Oligopéptido. ¿Cuándo le llamo oligopéptido? Cuando yo encuentro 4 a 10 residuos de aminoácidos. ¿Cuándo le llamo polipéptido? Son cadenas largas que suelen ser de 15 a 20. ¿Puede variar este número? Sí, puede variar. De libro en libro, bibliografía en bibliografía, docente a docente, varía esta cantidad. Te dejo el libro donde dice 15 a 20. Ahora, ¿cuándo yo le empiezo a llamar proteína? Cuando hablo de un polipéptido que tiene 50 aminoácidos. Entonces, si yo acá encuentro 50 aminoácidos, ¿qué viene a ser ya? La famosa proteína, ¿no? Pero además tiene una variante. Pueden ser una o varias cadenas de polipéptidos. Puede ser una cadena o puede que aquí hayan dos, pero que suman 50 o más. Entonces ya es una proteína. Listo. Ahora fíjate. Aquí tengo aminoácidos que ya están unidos por el enlace peptídico, ¿no? Este es un aminoácido. Este es un aminoácido. Este es, a ver, ¿dónde está? Ya, este es un aminoácido, este es un aminoácido y este es un aminoácido. ¿Quién los junta? El enlace peptídico. Profe, ¿qué es el enlace peptídico? Es una reacción de condensación con pérdida de agua para formar amidas. Esto es una amida. ¿Reacciona quién? El grupo carboxilo con el grupo amino. El enlace de este tipo, ¿qué nombre toma? Toma el nombre de enlace amida. Ah, pero tiene nombre propio. ¿Cuál es el nombre propio? Enlace peptídico. Entonces, ¿el enlace peptídico es enlace amida? Sí. ¿Hay diferencia? No, simplemente que peptídico es un nombre propio, es un nombre más específico para este tipo de estructuras. Ahora, este péptido, porque esto es un péptido, obviamente, todo esto es un péptido, va a tener dos cadenas. ¿Cómo es eso?
Una cadena principal formada por la parte del aminoácido común a todos. Cadena principal. ¿Quién va a formar la cadena principal? Lo voy a marcar de azul. Todos los componentes del enlace que forman el enlace forman la cadena principal. Y además tiene una famosa cadena lateral. ¿Quién forma la cadena lateral? Los grupos R. Las cadenas laterales, ¿no? Obviamente. Los grupos R forman la cadena lateral. En este caso, grupo R, R, R y R. Ellos forman la cadena lateral. Algo más. Este suele ser el extremo N. N porque está el grupo amino N terminal. Y en contraparte, este suele ser el extremo C terminal. ¿De dónde a dónde tengo que leer yo el nombre de este péptido? De N hacia T. De N hacia T. ¿Cómo leo, profe? Simplemente usas las abreviaturas, ¿no? Las abreviaturas de cada aminoácido, seguido de entre guiones, y ese es el nombre que va a tomar el péptido. Entonces, aquí tengo que ver algo interesante. Son algunas propiedades. Este es el enlace peptídico, si te das cuenta. Dice que el enlace peptídico tiene un carácter doble parcial. Tiene un carácter de enlace doble parcial. Tú sabes que los enlaces dobles parciales son rígidos. Ah, profe, entonces, si es rígido, ¿cómo será este enlace peptídico? ¿Será rígido, rígido? No. Más o menos rígido, ¿no? Medianamente rígido, si lo quieres poner así. ¿Eso qué significa? Que no va a poder rotar, no va a poder girar, no va a permitir tanto los giros. Primera característica. El enlace peptídico, ¿a quién se parece? A un enlace doble parcial. Por eso no hay libertad de rotación entre el carbonilo y el nitrógeno. No hay posibilidad de que esto rote. Ajá. Pero, además, bueno, también es una información adicional. Este oxígeno, carbono, nitrógeno e hidrógeno, de alguna manera se ubican en un mismo plano. Por eso se le llama, son coplanares. ¿Qué brinda entonces? Brinda semirrigidez importante para el plegamiento proteico, ¿no? ¿Qué va a brindar entonces? Una semirrigidez para el plegamiento proteico. ¿Qué es el plegamiento? Ahora que estamos cerca también de definirlo. ¿Qué es el plegamiento? El plegamiento es cuando la proteína, digamos, este es el polipéptido, cuando la proteína toma su estructura final, que de repente es así. Aquí digo que ha habido plegamiento. Y a esta estructura que toma la proteína se le suele llamar conformación o estructura nativa. Lo vamos a ver más adelante. Ese es el famoso plegamiento. Entonces date cuenta que en el plegamiento tiene que haber dobleces, lo que sea. Si ya de antemano me dicen que el enlace peptídico no permite tanta libertad de rotación, entonces, ¿influye o no influye en la estructura? Sí influye. Influye bastante. Ahora, fíjate acá. Aquí te ponen de dato los ángulos, ¿no? La distancia. Es muy interesante. Lo puedes estar revisando las distancias. Y fíjate, ¿no? La rotación en el enlace peptídico obviamente va a estar limitada, pero los enlaces covalentes, o sea, estos, sí pueden rotar, ¿no? Esos sí pueden rotar, pero son covalentes, entonces sí pueden rotar y son simples, sí pueden rotar. En cambio, el otro no va a poder rotar, lamentablemente. Toma en cuenta eso, por favor. Ahora, aquí otra vez un gráfico un poco más grande. Están los ángulos. Varía un poco siempre los ángulos, ¿no? De autor en autor siempre va a variar la, bueno, la expresión numérica, ¿no? De los ángulos y de las distancias entre enlaces.
Aquí hay algo que quiero que analices. Acuérdate lo que hemos hecho ya hace una clase, dos clases. Configuración trans. Configuración trans. ¿Cómo era, profe? Configuración trans. X, X. ¿Esto qué es? Trans, ¿no? Opuestos. ¿Cómo es cis? X, X. Esto es cis. Cis y trans. ¿Qué tipo de isomería es esto? Isomería geométrica, ¿no? Configuraciones cis y trans. En los aminoácidos, ¿cuál de las configuraciones es la más común? La configuración trans. ¿En qué proporción? De 4 a 1. Por cada 4 trans hay un cis. Ahora, ¿por qué no puede tomar configuración cis, profe? Porque va a haber una interferencia en los grupos R. Ah, ¿me puedes mostrar? Claro. ¿Ves que esto es trans? ¿Es trans o no es trans? Acá está el enlace, ¿no? Y te das cuenta que el grupo R son opuestos. Se parece, ¿no? Trans. ¿Son opuestos? Sí. Entonces es trans. Ahora fíjate, este cis. ¿Dónde está el grupo R? Acá. ¿Dónde está el grupo R? Acá. Y están interfiriendo entre ellos mismos. Están estorbándose. Y obviamente, ¿eso qué va a provocar? Que el enlace, bueno, más limitantes todavía para la rotación. Entonces, de alguna manera, estructuralmente hablando, no conviene a la proteína tener tantas configuraciones cis. ¿Por qué? Porque no permiten rotar. ¿Qué le conviene? Tener trans. ¿Por qué? Porque hay mayor libertad de movimiento, obviamente. Aquí es obvio pensar que esto puede girar también, etcétera. Ahora, algo más. Los giros dice que puede dar el enlace, los enlaces entre el carbono alfa, ¿con quién? Con el grupo carbonilo y con el nitrógeno, permiten también mayor libertad de torsión o de giro, que favorece lo que ya habíamos hablado hace un rato, el famoso plegamiento. ¿Cómo es eso, profe? Antes de eso, cada giro va a poseer un ángulo determinado. Ello que determina la arquitectura de la cadena polipeptídica. Entonces, ¿qué tengo acá? Aquí tengo el carbono alfa. Carbono alfa. Obviamente, ¿qué enlace va a ser? Va a ser el enlace peptídico. Por ahora no me interesa este. Tengo el carbono alfa. Enlace covalente ¿con quién? Con el grupo carbonilo. Enlace covalente ¿con quién? Con el grupo amino. ¿Ves que estos enlaces pueden girar? Sí. Entre el carbono alfa y el grupo amino, ¿qué ángulo de giro hay? Phi. Entre el carbono alfa y el grupo carbonilo, ¿qué ángulo de giro hay? Bueno, creo que este símbolo es... Ya, lo vamos a averiguar después. Pero se dan estos dos tipos de libertad de movimiento. Entonces, ¿eso influye en la estructura? Evidentemente sí, influye en la estructura. Bien, entonces toma en cuenta estos detalles estructurales. Ahora, vamos a ver qué es el plegamiento proteico. Dice que una proteína, para ser funcional, necesita enrollarse y plegarse. A este proceso de enrollarse y plegarse se le suele llamar autoensamblaje, lo que te dibujé hace un rato. De este modo que adquiere una estructura 3D única para cumplir su función. Y a esa estructura adquirida se le llama la estructura nativa. Esa es la famosa proteína nativa. Cuando una proteína pierde, porque puede perder dicha estructura, ¿cómo se le llama? Desnaturalización de proteínas. A su vez, cuando la proteína recupera esa estructura nativa, ¿cómo se le llama? Renaturalización. Listo. ¿Lo podemos ver en gráfico? Claro. Esta es la molécula nativa. Digamos que se desnaturalizó, ¿no?
te das cuenta, ¿no? Que esta es una molécula ya que ha sufrido dobleces, giros, etcétera, ¿no? O sea, se ha plegado, se ha enrollado, ha girado, etcétera. ¿Puede ser que se desnaturalice? Sí, puede quedar así lineal. Si yo lo renaturalizo, ¿qué vuelvo a obtener? La misma estructura, ¿no? La misma estructura nativa. Listo, es un pequeño ejemplo de lo que es plegamiento proteico. Ahora, además dice, la desnaturalización que viene a ser es el desdoblamiento o desorganización de una proteína. Puede ser reversible o irreversible. Eso es importante. Puede ser que si esta proteína pierde su configuración, su estructura nativa, ya no vuelva a ser la misma. Entonces, ¿cómo se desnaturaliza una proteína? Bueno, se usa detergentes, solventes orgánicos, radiación, calor, urea, temperatura y pH. Temperatura y pH. pH sobre todo va a influir bastante en nuestro cuerpo, ¿no? Hay algunos fluidos, etcétera, que influyen bastante en lo que es la desnaturalización de proteínas dentro del cuerpo. Además dice, y eso es importante que lo tomes en cuenta, muchas proteínas suelen autoensamblarse solas. Es decir, esta proteína puede adquirir esta forma nativa solita, no necesita de nadie. Pero las que no son capaces de obtener esta forma nativa por sí solas se les suele llamar las famosas chaperonas. ¿No? ¿Qué es una chaperona, profe? Por ejemplo, acá tengo una chaperona, ¿no? Se va a unir con una proteína, ¿ves? Esta cadena, esa es la cadena polipeptídica, es una cadena polipeptídica. ¿Eso qué significa? Que esta cadena polipeptídica que está desplegada, ves que está desplegada, necesita adquirir una forma algo así. ¿Quién se une a esto entonces para ayudarle? Las chaperonas. Ahí está, chaperona, chaperona, y finalmente obtiene su forma nativa. ¿Qué es una chaperona? Son compuestos, ¿no?, que se unen a aminoácidos hidrófobos para ayudar al plegamiento. Listo. Ahora, ¿qué tipo de enlaces intervienen en todo lo que estamos hablando? Y creo que también lo has repasado en tu tarea. El primer enlace característico de este grupo va a ser el puente disulfuro, ¿no? Es un enlace covalente, es el más común entre proteínas, porque ¿entre quién se da? Entre cisteína y cisteína. Entre los grupos sulf-hidrilo de dos residuos de ¿qué? De cisteína. ¿Puede darse en la misma cadena? Sí. ¿Cómo se le llama a ese tipo de enlace? En la misma cadena, en la misma molécula, intramolecular. Si es en otra cadena o si es entre cadenas diferentes, ¿cómo se le llamará? Intermolecular, entre moléculas, ¿no? Ah, y aquí hay un detalle que a veces no lo mencionan. También forma anillos en la misma cadena. Vas a ver un ejemplo ahorita, tengo algunos gráficos. Ahora, a este dímero, o sea, a esta formación de cisteína más cisteína unidas por el puente disulfuro se le suele llamar cistina. ¿Ya? Son datitos que te van a servir. Entonces, aquí tengo mi residuo de cisteína, aquí tengo una cisteína y te das cuenta que aquí están sus grupos sulfhidrilo. ¿Qué va a pasar? Se van a unir, ¿no? Se van a unir a través de ese enlace puente de hidrógeno, ¿no? ¿Cómo se le va a llamar a este dímero ya? ¿Qué nombre va a tomar ese dímero unido? Cistina. Listo. ¿Te acuerdas que te dije que también en la misma cadena, esta es una cadena enorme, ¿no? Esta es una cadena. En la misma cadena que puede formar anillos. ¿Quién? La cisteína. Aquí lo ves de manera desarrollada, aquí lo ves con abreviaturas. Tengo cisteína. No se unen directamente, sino más bien están formando un anillo. ¿Quiénes forman parte del anillo? Otros aminoácidos. ¿En dónde? En la misma cadena. Ah, genial entonces. ¿Qué tipo?
¿Qué tipo de puente disulfuro será este? Intramolecular. Entonces, además dice, aquí cuántas cadenas tengo. Tengo una cadena y aquí tengo otra cadena. Fíjate, aquí que me está formando anillo. ¿Qué tipo de enlace puente disulfuro es? Intramolecular. Ah, mira, esta cisteína se está juntando con una cisteína 2. ¿Qué tipo de enlace puente disulfuro será? Intermolecular. ¿Ves? Fácil, fácil, fácil diferenciar la cisteína. Listo. Ahora, ¿qué otra interacción hay? Bueno, el puente de hidrógeno, ¿no? A ver, lo vamos a remarcar. Puente de hidrógeno. ¿Para qué me sirve el puente de hidrógeno? Va a estabilizar todo lo que son las hélices y las láminas. ¿Entre quiénes se da? Entre el grupo hidroxilo y el grupo amino. Son numerosos. Date cuenta, mira la fuerza que tiene. 2 a 5 kilocalorías por mol. No son tan fuertes, pero como son numerosos, la unión hace la fuerza, P. Entonces, así funciona el puente de hidrógeno. Ahora, los enlaces iónicos. ¿Entre quiénes se van a dar? Ya lo habíamos visto hace un rato, ¿no? Entre cadenas laterales R que están cargadas positiva y negativamente. Ya viste que hay aminoácidos que tienen esas características. ¿De quién dependen? Del pH. Se dan a mayores distancias. ¿Por qué? Justamente porque tienen más fuerza. Como tienen más fuerza, pueden darse a mayores distancias. Y no son direccionales, no se limitan a ángulos. Pueden darse de aquí hasta aquí. No hay límite para un enlace iónico. ¿Qué más hay, profe? Interacción de Van der Waals. ¿Entre quiénes se da? Entre moléculas no polares, hidrófobas, que tienen cargas parciales, ¿no? Entonces, moléculas no polares sin carga. Aminoácidos no polares sin carga. Ya hemos visto cuáles son. Revísalo. Está en la parte de atrás. ¿Cuánto de fuerza tienen? Mire esa fuerza que tiene. De 1 a 2 kilocalorías. Poquito. Poquito, profe. Por eso dice, son más efectivas a menor distancia. Mientras más junto esté, se da la interacción de Van der Waals y por tanto se mantiene, ¿no? ¿Quiénes son? Obviamente, moléculas no polares con cargas transitorias. Y finalmente las interacciones hidrófobas. ¿Entre quiénes se da? Hidrófoba, ya te está soplando. Entre aminoácidos que tienen grupos o cadenas laterales hidrófobos. ¿Dónde se dará? Si son hidrófobos. ¿Hacia dónde se ubican? ¿Exterior o interior? Interior. ¿De quién? De las proteínas. Que permite una estabilidad hidrófila hidrófoba. Y este dato, por favor, ¿te acuerdas hasta el momento que hagamos transporte de membranas? ¿Quién beneficia a la proteína para que se unan ligandos? Las interacciones hidrófobas. ¿Te acuerdas hasta que hagamos transporte de membrana? Listo. Ahora, profe, ¿puedo ver las interacciones? Claro. ¿Quién se da acá? Cisteína, cisteína. Puente, disulfuro, ¿no? Obviamente este es un polipéptido. ¿Te das cuenta? Es un pequeño segmento, ¿no? El grupo carbonilo con el grupo H, ¿qué forman? Puente de hidrógeno. Cargas, bueno, aminoácidos con carga. ¿Qué me dan? Enlaces iónicos. Ah, y de alguna manera, aminoácidos que están relativamente cerca hacia el interior, fíjate que estamos en el interior del polipéptido. ¿Qué tipo de interacciones es? Interacciones hidrofóbicas. ¿Ves? Igual, aminoácidos no polares. ¿Qué tipo de interacciones? Interacciones interacciones de Van der Waals. ¿Ves? Interesante. Y además, hay un dato extra. Ahí está el llamado puente salino. Aquí está el puente salino. Es lo mismo, mira, te das cuenta. Hacia el interior, interacciones hidrófobas. En los exteriores, siempre los puentes disulfuro. De alguna manera cerca al interior que se da el puente de hidrógeno, etc.
Pero a mí me interesa aquí, por eso puse este gráfico, el puente salino. ¿Qué es el puente salino? Es una interacción electrostática más fuerte. Es la interacción electrostática más fuerte. ¿Entre quiénes se da? Entre grupos iónicos de carga opuesta. Carga opuesta. Y aquí viene el dato principal, primordial. ¿Qué hace el puente salino? Favorece la unión de subunidades en proteínas. Profe, ¿qué es una subunidad? Lo vamos a ver ahorita, de aquí un momento. Bien, entonces vamos a dejar esta primera parte aquí, ¿no? Para que ustedes tomen tiempo de revisar todo lo que hemos hecho hasta el momento. Listo, chicos, vamos a continuar con una segunda parte donde ya vemos ya lo que son las proteínas. Solo hemos visto la parte de los aminoácidos y de alguna manera cómo se relacionan con los enlaces y con las estructuras.